No os voy a volver a hablar del currículum de Dani Levinas porque ya me lo tenéis súper oído. Sigo diciendo lo poliédrico de su visión y el tremendo acervo cultural que posee y que le permite enfocar todas las cuestiones del mundo del arte desde una perspectiva que a mí me parece muy interesante y además muy positivo para el entorno universitario y para los estudiantes. Pues hoy nos acompaña Bernardi Rois. Bernardi Rois nació en Palma de Mallorca y es un artista multidisciplinar que trabaja en escultura, en vídeo, en dibujo, en pintura, en textos, y lo que parece o él quiere hacer es una reflexión obsesiva sobre el aislamiento, la pulsión erótica y el deseo a través de un lenguaje muy personal. Bernardi ha querido que esté detrás proyectándose obra suya para que durante el diálogo esté en todo momento pues un poco el recuerdo de este trabajo suyo y esté como en uno permanente. Ha expuesto en los principales museos de ahora mismo, como el área de Salamanca, el Museum de Bonn, la Campa Museum en Praga, en TMK, el Museo de Arte Moderno de Osborne, y está ahí participando en muestras de la Bienal de Venecia. Es más, en 2017 estuvo en la Bienal de Venecia en la muestra internacional del Palazzo Fortuny Inclusion. Y sin más preámbulo. Gracias. Voy a contar un poco que conocí la obra de Bernardi aproximadamente en el año 2010, aquí en Madrid, en una galería que se llama Max Estrella. Era una obra que era una escultura de un hombre que llevaba por detrás unas luces, unos tubos fluorescentes, y que me impresionó muchísimo. Después de hablar con el galerista y de entender un poco cómo era la obra de Bernardi, y decidí comprar esa obra. Esa obra terminó en Washington, en mi casa, justo cuando nos estábamos mudando a una casa nueva, y la obra estaba en la entrada de la casa como recibiendo a la gente. En aquella época yo tenía nietos muy pequeños y cuando entraban, cada vez que entraban a mi casa, los saludaban al Pepe, porque le habíamos puesto un nombre a la escultura era Pepe. Y entonces entraban y decían buenos días Pepe, buenas noches Pepe, etc. Y Pepe se convirtió un poco ahí en la parte interesante de la casa a la entrada. Unos meses después, una curadora de la Phillips Collection, Bésela, vino a visitarme para hablar de unas cosas de la colección, y vio a Pepe y le encantó. Me preguntó sobre el artista, le conté sobre Bernardi, y después Bésela se contactó con Bernardi, inclusive creo que fue a visitar tu estudio, y Bernardi terminó haciendo una exposición en la Phillips Collection, creo que unos 4 o 5 años después, una exposición que tuvo muchísimo éxito. Y ahí no solamente yo me convertí en un fan de la obra de Bernardi, sino que también nos hicimos muy amigos. Yo después lo fui a visitar en Mallorca y con mi mujer, etcétera, y conozco a su familia, a sus hijos, etcétera. Somos muy amigos. Y es por eso que quería que ustedes compartan conmigo lo que Bernardi hace, cómo lo hace, por qué lo hace, porque me parece que como artista español es muy importante. Ya Francisco habló de sus habilidades, no solamente como escultor, sino como dibujante y escritor, y también haciendo videos o películas, que justamente ahora creo que muy pronto se inaugura un show. ¿Por qué no nos cuentas un poco de eso? Bueno, sí, primero agradecerte que empieces con la anécdota de Pepe, que es verdad que las obras al final, cuando ocupan el espacio privado, porque pasan por el espacio íntimo, que es el lugar de creación, digamos el taller, luego van a las galerías, que son los intermediarios, o a las instituciones o a las bienales, y luego viven su vida real. La vida real de una obra de arte es en compañía de una mirada que es cotidiana y es continua, y el hecho de instalar Pepe, como lo llamamos ahora, en tu casa, y la convivencia de esa obra con las obras de tu colección la resignifica y le da una ubicación nueva
y le quita quizá toda esa carga, a lo mejor tan excesiva, que tiene de solemnidad o de seriedad o de obsesión coagulada, que era lo que era antes de salir al exterior, ¿no? Porque empiezan naciendo en el cerebro y acaban siendo luego cuerpos, ¿no? Esos cuerpos son mostrados con la pretensión de establecer un discurso, y al final acaban en una casa, que pueden acabar en una cocina o incluso pintadas por un niño pequeño, ¿no? Esa vida real de la escultura es... muy pocas posibilidades tenemos nosotros de vivir eso, porque no estamos en contacto con todos los coleccionistas que adquieren las obras. De hecho, las perdemos de vista y no las volvemos a ver, ¿no? También es una liberación. En el caso tuyo ha habido una continuidad y bueno, fundamentalmente has dicho algo clave, y podemos decir que un coleccionista sirve para algo. Sí, en el sentido de que no solamente acumula objetos y que en esos objetos vierte su pasión, ¿no? Que es la pasión linda con el caos, pero la pasión de un coleccionista linda con el caos de los recuerdos. Por eso coleccionar es estar en contacto con la memoria. Entonces, todo esto queda demolido con tus hijos, llamándole Pepe, ¿no? Entonces esa parte me interesa mucho, y luego el hecho de que, bueno, una manera de hacer visible el trabajo y que pueda llegar a otro escalón, en este caso la Phillips Collection, fue a través de una situación donde tú eres una persona que tienes una colección muy sólida, muy respetada, y ahí hubo un cortocircuito en el ojo de la curadora que empezamos a trabajar y se convirtió en una exposición. Esa exposición para mí fue muy importante, obviamente, porque la Phillips es el primer museo de arte moderno americano, antes que el MoMA, de hecho, ¿no? Unos años. Entonces, bueno, me dio la posibilidad de establecer un diálogo con la colección, que para mí también era importante. Muchas veces trabajamos en la amnesia del cubo blanco. En este caso no me tuve que poner en diálogo con una colección que era la colección de una persona, de Duncan Phillips, de un privado que había hecho había hecho de su vocación, de su pasión, de su enfermedad, de esa enfermedad que tenéis, ¿no? De esa pasión insensata que tenéis de acumular y de vincularos con la memoria, precisamente, un diálogo importante con ese fondo, ¿no? Como tú sabes, yo ocupé todos los espacios, no hice una exposición encerrada en una de las salas, sino que distribuí la obra por todo el museo, incluso hicimos una pieza exterior, y mi tesis fundamental de esa exposición era visibilizar lugares y obras y, digamos, espacios no usuales del museo. Cancelé puertas y hice una pequeña selección de grabados de Daumier, que la colección de la Phillips es monstruosa. Cuando empezamos a trabajar con Besela, ella me dijo, bueno, este es el fondo, y estuve días y días en ese sótano viendo digitalmente toda la colección para intentar encontrar de qué manera me podía vincular a ella, y cuando vi que tenían 200 Daumier, hice una selección precisamente de todas las obras de Daumier, de los dibujos y las litografías que él publicaba, donde había una dialéctica con el público. Entonces, bueno, me interesaba vincularme con el público de Washington, de la misma manera que Daumier se vinculaba con el público y con el público burgués del París del final del 19, ¿no? Esto me trae un poco a dos cosas. Primero, a entender tu obra, pero quiero empezar, antes de hablar de tu obra en particular, hablar del proceso de cómo un artista llega o no llega a tener una galería que lo represente, después cómo llega a estar en un museo, etc. Yo sé que es una historia larga y que lleva años, pero creo que a la gente que quiere entender más el mundo del arte, el artista es el primer paso que se necesita para que exista todo lo demás que rodea el mundo del arte. En esta serie de charlas que hemos tenido en la universidad, hemos hablado con el director de Arco, hemos hablado con el director de museo, hemos hablado con una galería, pero también están las casas de subasta, los coleccionistas, los curadores, pero todo eso no existiría si no fuera por gente como tú, que son los primeros que producen la obra que después va a mover toda esa industria que está alrededor.
Entonces creo que la gente está interesada en saber cómo se llega a esa situación. Uno es artista por vocación, empieza a dibujar en su casa, lo que fuera, pero ¿cómo es el primer paso para poder tener esa galería? Cuéntanos un poco el proceso, en una versión corta. Sí, bueno, la verdad es que recordar implica modificar el recuerdo, ¿no? Si ahora no recuerdo con claridad, pero sería en la primera infancia, el primer contacto que tengo con las imágenes fue olfativo. De hecho, en mi casa, mi madre era pintora de domingo, por decirlo así, y yo recuerdo cómo mis fosas nasales se impregnaban del olor a trementina y al óleo, y de alguna manera mi primer contacto con la imagen fue con la nariz, a través de la nariz. Luego vino el ojo, ¿no? Y bueno, luego mi madre dejó de pintar y tú sigues tu vida, ¿no? Pero si tengo que irme lejos, en la primera infancia es olfativo, no sé, quedó algo de ahí. Luego, no recuerdo muy bien del todo, porque uno no decide un día es artista. En mi casa no había biblioteca, no había cuadros en las paredes, o si había un cuadro era de un ciervo en un paisaje horroroso, ¿no? Y en mi casa no había más que algunos libros, muy pocos, sobre la Segunda Guerra Mundial, y solo la música que escuchábamos era el himno de la Legión, ¿no? Entonces, bueno, mi padre era militar, básicamente, luego ya lo dejó, pero no es un lugar de cultura. Entonces, yo creo que el primer contacto quizá fue en el colegio, ya en la infancia o la preadolescencia. En esa época teníamos una asignatura que se llamaba pretecnología, que era como antes de la tecnología, una cosa bueno, una disciplina de las manos. Entonces, bueno, ahí notas que hay una inquietud, que la mano tiembla, que la mano tiene un nervio, y empecé a dibujar. Entonces, bueno, empecé a dibujar para ver qué dibujaría si dibujase. De alguna manera es el pistoletazo de salida, ¿no? El embrión de lo que podía ser luego convertirse en uno que se obsesiona con esto y no puede dejar de hacerlo. Bueno, tengo que usar una palabra horrorosa que es la palabra autodidacta. No tengo formación académica, no estudié en las universidades de Bellas Artes, entonces en mi caso era una necesidad, una urgencia rellenar un vacío. Sentía un vacío a mi alrededor y pensaba que con la línea, tirando de la línea, iba configurando una imagen. Y de una imagen a otra, y así sucesivamente, empecé a trabajar a crecer en ello, ¿no? Vas viendo luego exposiciones y te relacionas con otros que están en una situación similar. En Mallorca, a principios de los 80 había poco movimiento. Empiezas a viajar y a relacionarte con los otros artistas. Y la primera exposición se hace en un bar, como no podía ser de otra manera. Empiezas queriendo mostrar y vas al bar donde vas a tomar copas y le haces un cambio al dueño para que te dejes poner y tú invitas a tus amigos a tomar una copa. Pero bueno, ves por primera vez lo que has hecho colgado en una pared. Estamos hablando de pintura, normalmente empiezas pintando. Y de ahí a otra cosa, de ahí a un amigo que hace una exposición en una galería que te presenta a un galerista, pero todo en un ámbito provincial, en Palma, ¿no? Entonces, ya estás un poco más cerca, y luego ya es cuestión de ir, pues, no sé, afilando la mirada y bueno, pues continuar con supongo que tienes que seguir acariciándote tus obsesiones cada vez más intensas y bueno, con la determinación de que quieres construir un imaginario, y ese imaginario surge de poner la mano en movimiento, de esa urgencia que te decía, ¿no? Y me parece muy interesante eso, no haber ido a un colegio de arte o a una escuela de arte especialmente, o sea que todo lo que haces y lo que representas en tus obras es una cosa que sale de adentro y no fue con el imaginario de afuera. Cuéntanos un poco de tu obra, ¿por qué haces lo que haces? Quiero decir que el famoso Pepe también tiene una historia que no la conocía yo cuando lo compré, que después me contó Bernardí, que Pepe resulta que es el padre de Bernardí. Y cuando me contó la historia, es una historia muy emocionante y me gustaría que, si es posible... No, bueno, sí, es una de las primeras esculturas, o la primera, en ese momento,
aparto un tipo de trabajo y bueno, tengo la intención de trabajar con los cuerpos, de acercarme a los cuerpos y de usar los cuerpos de las personas que están más cerca de mí, ¿no? Claro, empiezas con el cuerpo de tu padre. Entonces, bueno, le propuse a mi padre hacer un molde de su cuerpo. Era la primera vez que trabajaba con este material. Se trata de hacer un molde de yeso para luego hacer un positivo en resina. Y bueno, empecé, tú sabes, el proceso de un molde, tienes que empezar afeitando el cuerpo para que, cuando tiene que adherirse el yeso. Bueno, pues entonces teníamos que entrar en una situación de intimidad y de tocar el cuerpo de otro, y tocar el cuerpo de tu padre, ¿no? Porque el cuerpo del padre es algo que está muy lejano, está muy cerca cuando eres pequeño, y luego ese cuerpo desaparece físicamente, aparece su autoridad, aparece su simbolismo, pero no la fisicidad del cuerpo, ¿no? de tocar el cuerpo de tu padre. Con las madres es más llevadero, más fácil. Hay otro tipo digamos que el cariño es más táctil. Y bueno, pues después de un tiempo de cierta distancia, acariciar ese cuerpo, afeitarlo y ponerle la crema encima para que cuando pones el yeso pueda luego despegarse bien. Bueno, creo un vínculo, ¿no? Creo una situación nueva, y esa fue la primera escultura. Luego he usado varias veces esa posibilidad, ¿no? de seguir con el tema del cuerpo. He hecho a mis amigos, casi todos son muy similares a mi padre, son fornidos, calvos, casi que ellos mismos no caben en su propio cuerpo. Es un cuerpo que exuda por los lados, ¿no? De hecho, casi todos tienen el pantalón desabrochado. Bueno, y el hecho de hacer la escultura, porque una escultura no es más que una imagen que produce sombra. Todo mi trabajo yo lo entiendo como imágenes, algunas se mueven como los vídeos, otras producen sombra y son esculturas, y a veces pues se quedan quietas en una hoja de papel y es un dibujo. El embrión de todo mi trabajo es el dibujo, como tú sabes, es la urgencia expresiva, es la necesidad de poner en contacto la cabeza con la dureza de la mano, ¿no? Entonces es como un sismógrafo que tiene que incautar el instante en que se da la idea. Lo que me gusta del dibujo es esa urgencia, ¿no? Y a partir de ahí, de ese dibujo, ya se genera todo lo demás. Entonces, bueno, he trabajado en esculturas que se congelan, he hecho esculturas que arden, he hecho esculturas que se mueven, pero para eso ya trabajo con gente que me ayuda a especializar, porque digamos que lo único que yo sé hacer realmente, o de lo que yo parto, es de la mano, ¿no? Yo parto de la línea. Es eso, ¿no? Un dibujo es una línea que tiene conciencia de sí misma. Esa conciencia de sí misma es donde yo vuelco la garantía de lo que será la imagen. Y a partir del dibujo aparece todo lo demás. Y cuéntanos un poco por qué en las esculturas y también en los dibujos aparece como un elemento muy importante lo que tú mencionaste, la luz y el fuego. Bueno, digamos que hay un periodo en que dejo de pintar, porque todos nos hemos formado en la pintura. Dejo de pintar en el sentido físico, que es meter el pincel, mojarlo en pintura y desplegar lo que ocurre encima de una superficie plana. Yo considero que no he dejado de pintar jamás, ¿no? Lo que pasa es que ahora pinto de otra manera. Entonces, hice un viaje a la India en el año 92 de 3 meses, y tenía en esa época 25 años o 26, y fue muy impresionante. Entonces tuve una impresión muy fuerte en ese viaje, y a la vuelta de ese viaje dejé la pintura para siempre, y de hecho quemé todos los cuadros que había y me replanteé todo, y fue como un volver a empezar de cero con lo elemental. Ese elemental era un trozo de carbón, que era parte de la combustión de mi antiguo registro, y hice el primer trazo y empecé representando, pues me hice un autorretrato, ¿no? Empecé por mi propio yo, por mi propio rostro, mi propio yo, digamos, coagulado, y empecé a dibujar. De ese carbón nació todo el proyecto que luego serían las esculturas de fuego. Era como volver otra vez a la imagen. Hice esculturas que echaban fuego por los ojos. Pensaba también que, bueno, era un poco sobre la idea de la mirada, que es, ese hollín que sedimenta, las esculturas sacaban fuego por los ojos y al final se creaba una masa negra
en la frente, ese hollín me servía para seguir dibujando, y entonces era como una dialéctica de la materia me servía para generar imágenes, y las imágenes que hacía partían de esa materia en un ciclo cerrado, en una especie de círculo obsesivo que da vueltas sobre lo mismo, ¿no? Entonces, tenían muchos problemas esas piezas porque tenían un sistema con una bombona de gas en el interior, entonces eran incluso peligrosas. En algunas ferias de arte no me las dejaban poner, y era todo muy orgánico, producía mucha... El hollín lo ensuciaba todo. Bueno, aún así algunas se vendieron, pero tuve que apartarme un poco de esa lógica, aunque seguía dibujando con ese hollín, claro, con esa sedimentación de la mirada, como metáfora, ¿no? Y a partir de ahí luego hicimos la primera, que fue la de mi padre, o la segunda, y ya hice las esculturas blancas y incorporé la luz como herencia del minimalismo, ¿no? Un poco de Dan Flavin, pero también es la luz de las velas en los cuadros de Georges Latour. Quiero decir que me vinculo continuamente con la historia de las imágenes, ¿no? Porque yo pienso que ver es haber visto, y estamos, digamos, encadenados en una lógica de imágenes de la que no nos podemos librar. No hay ojo inocente. Entonces, todo mi trabajo se vincula a la memoria de las imágenes. El exceso de luz, me interesa lo que planteas en el sentido de que aparece la luz para producir ceguera, de alguna manera, y producir ceguera es vincularlos con la visión. El relato fundacional de nuestra cultura está hecho o contado por un ciego. Homero es el que nos dice, el que nos da las pautas, el que nos organiza un poco el primer relato. Entonces, a partir de esa idea, también quería, con el exceso de luz que hay en mis esculturas, negar la cualidad escultórica de las piezas. Las quería, al ser blancas y muy iluminadas, hiperiluminadas, negaba un poco las cualidades de la estatuaria, su peso, su volumen, su textura, y las convertía como las convertía realmente en imágenes, que era lo que me interesaba. Quería quitarles peso y quitarles presencia. Entonces, hay algo ahí que es, por un lado, intentar la agresión al ojo del espectador con el exceso de luz para obligarle a cerrar los ojos e invitarle a mirar de nuevo. Y por otro, a nivel formal, que la escultura quede más ligera. Y en los ambientes que creaba con ese exceso de luz, bueno, pues se producía pues, una agresión al ojo, ¿no? Sí. Provocaba la erección del ojo por un lado, pero también una agresión. Y bueno, me interesaba, es un lenguaje que he desarrollado, o un sistema de signos que he desarrollado durante como 6 o 7 años, y ahora, bueno, me he calmado, ya no estoy tan... No, porque, bueno, agotas un poco también las... Bueno, es una parte... Sí, te dejas de interesar incluso por lo que te obsesionaba de esa manera, y entras en un periodo en que prefieres... bueno, ahora estoy más volviendo a dibujar, porque creo que para prepararme por lo que viene o por lo que tiene que venir, que no se sabe, necesito otra vez el... Y esos dibujos que yo vi en Buenos Aires, justamente, que hubo una exposición muy grande en el Museo de los Inmigrantes, en el Montref, sí. Donde habían grandes dibujos, que eran dibujos justamente de las obras escultóricas. Por ejemplo, El hombre de las lámparas, o que son muy fuertes, sin tener luz. Sí. Son Pero esa exposición que viste fue porque vino la curadora, que tenía otro proyecto en la cabeza, que era que me invitaba a ocupar los espacios, como siempre, a generar itinerarios imprevistos en las salas del museo, en los pasillos, en los sótanos, en los depósitos de cajas, que es donde me gusta intervenir. Y entonces, bueno, empezó a abrir cajones y cajones y a sacar dibujos, y entonces se convirtió en una retrospectiva que abarcaba 30 años, pero de un material que nunca se había enseñado, porque normalmente no hago... Las últimas exposiciones de estos últimos 15 años han sido prácticamente de instalaciones con luz, vídeo o escultura, ¿no? Entonces, para mí fue también una sorpresa encontrarme con todo ese material que dormía, que no es que no lo diese por bueno, es simplemente que le faltaba una nueva mirada que no se la podía dar yo. Entonces ahí está la función del curador, ¿no? Que es el que despliega un nuevo itinerario de lo hecho y lo resignifica, lo vuelve a poner en el lugar de que eso sirve para ser mostrado, ¿no? Entonces, bueno, para mí fue muy sorprendente. En otro de los exposiciones
tuya fue aquí en el espacio de Alcalá, Sí. donde había mucha fotografía, aparte de la escultura había fotografía. Y una había una serie de fotos que era un autorretrato tuyo en 365 días, donde Bernardí se retrataba todos los días de la misma manera, pero claro, empezó afeitado de cabeza y de cara, y terminó con una melena y con una enorme barba, y se ve la transformación de esos 365 días. Pero es más que el espectáculo de la transformación, eso, sacarse un retrato todos los días es una cosa muy personal. Bueno, sí. ¿Qué experiencia fue? Y además en distintas partes del mundo. Porque sí, bueno, fue como a veces llegas a puntos y la cabeza va por un territorio que no está totalmente acotado y te das cuenta de que en un momento determinado aparece esa idea que tuviste que tiene que hacerse. Ese proyecto es antiguo, lo que no lo puse en marcha, ¿no? Entonces llega una edad, llega un momento en que dices, bueno, voy a ver quién soy, si es que soy alguien, si es que debajo de mis pliegues hay un yo oculto. Y se llamaba esa pieza El naufragio del rostro, entonces empecé a dije, bueno, me voy a imponer esa disciplina, me afeité completamente, como viste tú, de la primera a la última, y estuve 365 días sin tocarme la cara. Entonces vi cómo trabajaba el tiempo en el rostro, cada día se va transformando. Se transforma mucho al principio y menos al final, obviamente, porque incluso el pelo se cansa de crecer. Y es una curiosidad, pero crece muy rápido al principio y transforma, y luego muy lentamente. Y por ejemplo, el bigote creció muy poco, porque el cuerpo está diseñado para que podamos comer, entonces el bigote crece más lento que la barba, ¿no? Entonces, bueno, esto fue así, y ese naufragio del rostro, llevé un diario, entonces lo primero que hacía cada mañana en cualquier lugar del mundo, le había cogido la medida al teléfono y me hacía un selfie, hay que decirlo, ¿no? Un selfie, esa cosa tan horrorosa. Pero bueno, era un autorretrato realmente, un autorretrato en el que intentaba cazar el instante incorrupto del primer momento del día, ¿no? Antes de empezar a ser yo en el día, que el día te transforma, te levantas con una cara y te acuestas con otra que no te corresponde. Entonces, esa primera cara del día de durante 365 días ahora mismo está catalogada. ¿Qué quiere decir? Que si ahora quiero saber qué aspecto tendré el día 77 de mi vida, tendré ese aspecto. Lo que pasa es que, bueno, ahora ya han pasado 4 años y ya es otra la arruga que viene, ¿no? Pero bueno, la idea era esa, ese pelo era un sismógrafo, ese pelo iba entrando en un territorio que alteraba mi identidad, si es que tengo una identidad. Es una experiencia muy interesante. Bueno, luego era muy brutal cuando lo vi puesto, porque para verlo puesto, claro, eran fotos grandes, sí. Eran DIN A3, entonces nunca las veía, yo las mandaba a mi gráfico, él las pasaba a blanco y negro, las retocaba, les daba el mismo punto de luz. Algunas estaban hechas en situaciones muy lamentables, ¿no? Algunas mañanas tenemos un aspecto lamentable, o casi todas, ¿no? Entonces, al ver eso ya montado, me podía pasear por delante de mí durante un año, porque medía 15 metros de largo, sí, por 8 de alto. Entonces, bueno, de alguna manera le hice un retrato al tiempo y a mí insertado en el tiempo, ¿no? Y como, no sé, me parece un retrato definitivo. Otro tipo de retrato fue el libro que hiciste de los poetas. Está muy vinculado a esto. Por eso te lo pregunto, sí. ¿Por qué no nos cuentas un poco? Bueno, tú estás en ese libro, ¿no? Yo estoy en el libro. Bueno, no parezco yo, pero soy yo. Tú sabes, el proyecto Poets nace con la idea de que uno dice, bueno, tengo 50 años, voy a recolectar lo que ha dado, lo que he dado o lo que me han dado un grupo de personas que están cerca de mí, y entonces propuse a coleccionistas, galeristas, directores de museo, algunos más vinculados emocionalmente, íntimamente a mí, otros curadores, gente que ha escrito en mis catálogos, o directores de museo que con sus exposiciones me han hecho crecer. Entonces estaba el director del Prado, el de Reina Sofía, estaban los coleccionistas, los galeristas, y la idea era, bueno, a todos os pedí si podíais venir con el aspecto de abandono, de no retocarse, de no estar en vuestro rol social de la indumentaria con el que saléis a la calle, ¿no? Quería un rostro despojado completamente y abandonado. Digamos que quería vuestro desahucio. Y casi todos menos alguno, muy pocos, vinieron con ese abandono, les pusimos esa túnica, hicimos una foto Polaroid con una cámara de los años 20, una foto Polaroid como de 30 por 20 grande,
un solo disparo, es decir, momento incorrupto, eres eso en ese momento, eres esa bolsa de sombra, y bueno, hicimos una exposición y catalogamos todo. Y tengo ese libro que es, bueno, es un libro de memorias mío. Pero a cada uno de estas fotos, en la otra página, había algo escrito por había ti. Algo escrito, no lo llamemos poema, pero había así un pequeño texto que escribía todos los días después de trabajar con el modelo, digamos, con el modelo, que era lo que en ese momento de estar ahí no solamente el momento, sino también lo que significaba para mí esa persona, una cosa que era 4 líneas, 5 líneas, era muy corto, ¿no? Pero bueno, era como intentar condensar con la palabra o asentar la imagen con la palabra. Entonces el libro es en un lado está la foto y en otro está este pequeño texto y uno asienta el otro. Entonces, bueno, fue una experiencia que también duró un año, más o menos, porque recolectar a todos mis amigos y hacerlos pasar por Madrid durante un tiempo era un disparo. No fue fácil, había que hacer un programa, ¿no? Pero bueno, proyectos en los que me lo he pasado bien y también muy parecido al de mi rostro transformándose, ¿no? Quiero decir que me vinculo a la experiencia para hacer imágenes. Pero tu obra es toda así, pienso yo, que siempre es, por lo menos desde el punto de vista del espectador, es una búsqueda del interior de las personas, que tú lo estás llevando hacia afuera, lo bueno y lo malo de la gente, lo desarreglado o lo arreglado de la gente. Está siempre presente. No veo en tu obra un tema político o social, sino algo más de la persona. Es la persona misma la que es importante y no tanto el entorno. Es cierto, pero eso es muy político. Claro, pero de otra manera. Sí, pero es verdad, porque trato con lo que amo. Entonces, no creo que haya más radicalidad. Me atrevo a amar, me atrevo a admirar, me atrevo a mirar. Entonces, yo creo que es la base más radical de todas. Me puedo equivocar, evidentemente, pero amo y deseo. Me quiero vincular con el deseo y la memoria. Deseamos porque miramos y miramos porque deseamos. Entonces, todo mi entorno forma parte de ese sujeto que debo ser yo, con un aspecto determinado, que intento cazar. En este teatro de apariencias, intento coger algo de eso para que me sirva. Hacemos imágenes para esto, ¿no? Yo entiendo que la imagen es un espejo en el que vemos un rostro que arde, ¿no? Tenemos un rostro de ceniza. Hacemos imágenes para espantar el fantasma de nuestro destino trágico. Yo trabajo con personas, así, no trabajo con objetos ni formas, ni trabajo en sí mismas, o sea, en el lenguaje tautológico de las formas. Yo necesito la figura porque estoy con figuras, y yo soy espectador. Claro. No solo soy el que hace, sino también el que mira, ¿no? Y como te decía antes, no hay mirada inocente, estamos vinculados a la historia de las imágenes. El arte es incestuoso, se nutre de arte, y yo me nutro del arte, y el arte tiene al hombre en el centro, ¿no? Desde que empezamos a arañar las cuevas en Lascaux, en Altamira, para crear un mundo para mirar. Esas imágenes se hacen para ser miradas, creamos el punto de vista. A partir de ahí se ponen en marcha ya todos los mecanismos se crea la butaca para el ojo, nos separamos, nos salimos del mundo para poder verlo. Esto es un momento determinado en que arañamos esas paredes que eran cráneos de sueños, esas cuevas. Entonces, y eso trae a relación tus videos, que los vienes haciendo hace muchísimos años, sí, pero, que no los mostrabas tanto y ahora... Bueno, es una parte del trabajo en la que no hay una gran tecnología. Es simplemente como poner en marcha, es darle un empujón a un dibujo para que empiece a caminar. Yo entiendo mi producción cinematográfica o audiovisual así, no soy un videoartista, en el sentido de que me interesa el soporte lingüístico por sí mismo. ¿Pero ¿no? qué es lo que quieres mostrar con eso? Exactamente lo que te estoy diciendo. Poner en marcha es empujar una imagen para que se mueva. Una imagen que estaba encerrada, encapsulada en un espacio limitado, que era un trozo de papel. Entonces, la producción mía de vídeos es muy pequeña, hay 15 o 12 en todos estos años, ¿no? En cambio, esculturas y dibujos se han hecho muchas, claro. ¿No? Entonces, pero siempre que hago una exposición o que empiezo un proyecto, siento la necesidad de que tiene que haber algo
vinculado a eso que sea una película. Entonces todos estos vídeos que voy a mostrar ahora en esta exposición en Esbaluarte, en Palma, en abril, es la, entre comillas, retrospectiva que abarca desde 2000 al 2018 de todo este trabajo visual, audiovisual, ¿no? Que nunca ha estado junto. Siempre han sido pequeños fragmentos que han solapado las exposiciones o los proyectos que he hecho. Por ejemplo, cuando hice el de la barba, me fui al desierto de Lompouli en Senegal y empecé a caminar durante horas por el desierto. Entonces empecé a dar vueltas en ese espacio vacío con ese rostro de ceniza donde no se adhería ni la arena. Entonces estaba en mitad de ese hueco del mundo, ¿no? Porque me hacía falta también poner en movimiento todo el proyecto de ese captar el tiempo, ¿no? No es el trabajo central, pero no sé cuál es el trabajo central, ¿no? Pero las obras en particular, esta por ejemplo, que es la visita a un museo. Esto es el Lázaro Galdiano. Es en el Lázaro Galdiano, donde Bernardín también expuso, y él era parte de... que era ese gran choque entre las obras clásicas y las obras también de La casa de un coleccionista es una consecuencia de la Phillips, es una exposición que viene después y es una consecuencia de que, bueno, de alguna manera también me invitan a hacer una lectura de la colección o a ver de qué manera se reactiva ese depósito que es un museo. Y el Lázaro Galdiano, a diferencia de Phillips, es que lo acumulaba todo, desde monedas, espadas, armaduras, pintura, escultura y muebles. Entonces, bueno, eso es ese casi enciclopédico, ¿no? Un lugar enciclopédico. Entonces, bueno, en ese hice una intervención con las piezas que tuviste y pensé que faltaba que yo me cosiese los ojos simbólicamente y me pusiese un foco en la cabeza y mostrase lo que yo no puedo ver. En esa exposición de Lázaro Galdiano hay una obra que tiene que ver con la mitología, y en la exposición que hiciste en Venecia también, el tema de la mitología es algo que te atrae, Bueno, es que es de donde nacen las imágenes. Estamos construidos sobre dos estructuras brutales. Una es la antigüedad grecorromana y la otra el cristianismo. Nosotros, Europa, la cuenca del Mediterráneo nace de esas dos bases iconográficas. Entonces, todas las imágenes, una imagen es la encarnación de una idea, y nuestra cultura cristiana nace de esa idea. Se puede pintar lo que ha sido carnalizado, lo que es carne. La base de todo el aparato iconográfico del cristianismo es la encarnación, el hecho de la encarnación. En la cultura judía no existe. Dios no es ni nombrable. En la cultura cristiana, Dios se hizo carne. ¿Qué quiere decir? Que ocupó el lugar del hombre. Entonces, a partir de ahí se puede representar todo. Los musulmanes tampoco pueden representar el cuerpo, ¿no? Entonces, mitología y cristianismo son las bases iconográficas de las que uno se nutre. Es la manera en que se ha representado al hombre y sus miedos, y la manera en que el hombre ha ocupado ese espacio vacío. Pero hay algunas historias mitológicas que se vuelven a presentar en tu obra. Bueno, tú a lo mejor te refieres al baño de Diana, concretamente, sí, ¿no? Al mito de Diana y Acteón. Sí. Bueno, porque para mí es el mito fundacional de la mirada, el hecho heroico de mirar, el atreverse a mirar y a pagar el precio de esa mirada. Y eso es lo que hacemos cuando vamos a un museo o cuando vas a una exposición, lo que te pasa a ti. Cuando tú ves una obra, esa obra te golpea, te abre un boquete del que no te libras. Esa obra ya está en ti, tu mirada ha sido transformada, eres Acteón, vas a ser devorado por tus propios ciervos. La historia del mito de Acteón es el coraje de apartar el ramaje que hace Acteón, el cazador, para ver a Diana bañándose. La diosa desnuda se enfada, le echa agua en la cara y le dice: ahora cuéntalo si puedes, pero lo convierte en ciervo, y los perros de su jauría lo devoran. Entonces, bueno, hay algo fundamental en el hecho de construir imágenes que a mí me gusta, o que me gustaría producir, que es esa transformación, porque a mí me pasa, como te decía antes, yo también soy espectador. Yo hago porque veo y escribo porque leo, si no, no puede ser. Tienes que estar apresado de una manera. Yo soy muy obsesivo y siempre hablo de lo mismo y estoy siempre haciendo el mismo dibujo. No salgo de ahí. Es un territorio muy acotado, pero que todavía no está resuelto. Si mañana me levanto y hago un dibujo es porque pienso que falta, que está pendiente por hacer, que lo dicho no lo ha sido lo suficiente, o que no ha sido lo suficiente bien dicho.
Entonces, formar parte de ese linaje de preocupaciones de la historia iconográfica de Occidente, que es donde me he construido, porque yo no soy indio ni japonés, de eso no sé nada. Pero yo creo que nuestra imagen después del cristianismo es una imagen, es la obligación de construir una imagen para crear soledad. Y me gusta esta idea, creo que una imagen lo que hace es blindar nuestra soledad. Bueno, yo creo que Bernardí ha expresado extraordinariamente su manera de sentir y su manera de expresarse por intermedio del arte. Es por eso que lo admiro y es por eso que ha tenido tanto éxito, porque definitivamente se refleja una cosa muy, muy personal. Este es un artista que no está copiando a nadie, es todo muy de adentro y se nota en su obra. Me gustaría saber si hay preguntas que quiera hacer la audiencia para Bernardí, porque ya estamos en tiempo de terminar. Sí. Hola, Bernardí. ¿Qué tal? Tú has hablado de la línea como, me parece que decías, la conciencia del dibujo, ¿no? Cuando de alguna manera la línea se convierte o aspira a ser imagen, ¿no? Te quería preguntar sobre tu relación con el dibujo, que bueno, has evidenciado en tus palabras que es importante. Y mi pregunta es, ¿el dibujo a veces está vinculado con otro tipo de obras o de formalizaciones, o sea, piezas, digamos, más ambiciosas, o simplemente el dibujo es una actividad que necesitas y que, digamos, va paralela a tu obra más, digamos, espectacular, ¿no? Sí. No, bueno, habría dos vías. Hay una vía que es más la que te he dicho antes, que es explicado que intento incautar el instante en que la idea viene. Pues las ideas vienen, porque uno está totalmente atento y hay momentos en que hay que abrazar eso inmediatamente. Esa es la línea del dibujo de cada día, de una mano en movimiento permanente. Y luego hay la idea de construir una imagen dibujando. Entonces es una relación con el tiempo muy diversa. Y si yo hago un dibujo de 2 metros, que los hago, necesito un mes. Entonces, ¿qué diferencia eso de una pintura? Que el medio es seco y áspero. El de la pintura es más jugoso y es mucho más, bueno, sobre todo húmedo, ¿no? Entonces, esa aspereza del dibujo, donde puedo implicar más incluso lo residual del hecho de dibujar, que es el polvo que genera el carbón, que se impregna con las manos, que el papel mismo lo absorbe, porque muchas veces antes de abordar un gran dibujo, lo froto con papel de lija para levantar el poro al papel. Entonces, hay esa cosa del cuerpo, implica mucho más el cuerpo, porque un dibujo de mesa no es lo mismo que un dibujo de 2 metros. El de mesa es el diario y es bueno, nulle die sine lineam, la famosa frase de Apelles. Todos los días una línea. Y bueno, yo suscribo esto. Para la sintaxis de mi trabajo es fundamental estar siempre en esa danza de esa línea, de esa maraña, ¿no? Como hacía Giacometti. Giacometti está siempre con intentar atrapar el espacio que hay entre él y el modelo, con el movimiento de la mano. El movimiento de la mano nervioso es el de mi dibujo inmediato, el incautador de instantes. Luego está abordar un dibujo grande. Entonces hay que tener un plan para un dibujo grande. No sé si te he explicado las dos vías. Quería preguntarte también cuáles son o en qué referencias yo diría que literarias te mueven, ¿no? ¿Qué autores de alguna manera te han influido, te han ayudado a construir tu varios imaginario? Nombres, pero de muy joven fui golpeado con dureza por Thomas Bernhard, que es un escritor vienés, y ha sido para mí, bueno, una fuente de inspiración y una fuente de creación de imágenes. A veces cuando me dicen, ¿cuál es el artista que más te ha influido?, digo, el pintor Strauk, que es el protagonista de la primera novela de Bernhard, que es El Hada. Depende del golpe que recibes y a la edad que lo recibes. Entonces eso ya queda ahí como enquistado, pero sí hay más. También está Peter Handke, ahora recientemente soy muy lector de Pascal Quignard, de Pierre Michon, la literatura francesa, pero
yo me nutro continuamente de las imágenes que me genera la literatura y sobre todo esta en concreto que te he dicho, ¿no? Una literatura mitteleuropea, Robert Musil, Thomas Mann, todo este mundo un poco claustrofóbico. Fíjate que siendo del Mediterráneo he tenido siempre una gran fascinación por esta literatura. Beckett, quizá también, ¿no? ¿Quién? Samuel Beckett. Bueno, Beckett también, claro, sí, también Beckett. Pero en el campo, en el territorio más experimental y en el del fracaso del decir, que es en el que estamos siempre. Cuando manejamos herramientas de comunicación, partimos de esa imposibilidad, ¿no? Sabemos de esa indecibilidad y de la incomunicabilidad de lo que vamos a intentar contar. Por eso siempre digo que las imágenes al final no son más que mondaduras, ¿no?, que la cabeza escupe. Luego, cómo se reorganizan fuera ya no depende de uno prácticamente. Luego las llaman Pepe y ya se arruina todo o al contrario, se convierte, se hace mejor. Se hace mejor porque vive en su vida real, ¿no? Había una pregunta por ahí. Bueno, hola, primeramente gracias por venir aquí. Mi pregunta es muy sencilla. Al principio de la charla has mencionado un hecho que pasó en tu juventud a raíz de hacer un viaje a la India, que es quemar toda tu obra. A mí me llama la atención porque de alguna manera yo lo veo como desprenderte no solo de un objeto, sino a fin de cuentas de tu propia persona, ¿no? De lo que has creado y a fin de cuentas como de la proyección de tu persona en las obras. Entonces, lo has comentado, pero yo quería preguntarte cómo lo sentiste, ¿qué sentiste? Si sentiste una liberación o más bien un derrumbamiento. Y luego, paralelamente a esta pregunta, habéis también comentado aspectos relacionados con, has comentado aspectos relacionados con la evolución de pasar de exponer en un bar a una gran galería o ese contacto con instituciones públicas. Entonces, mi pregunta está relacionada con, quería preguntarte si con unos cuantos adjetivos podrías definir cuáles son esas claves para pasar de exponer en un bar a exponer en una institución pública, básicamente. De exponer, te respondo por orden al contrario. De exponer en un bar a una institución, a una galería. Yo es que no sé ahora el sistema es completamente diferente que hace 30 años. Ahora hay toda una trama de ayudas y de premios y yo no tenía dosieres, no tenía portfolios, no existía esto. Entonces, en ese momento se dio porque uno está apresado en sus necesidades de una manera, digamos, juvenil. Entonces, tiene mucha fuerza. Yo podría decir que había mucha energía, muchas ganas de contar algo que no se sabe muy bien qué es, pero simplemente es que hay una urgencia de tener que formalizar lo que tienes en la cabeza, porque si no te va a estallar dentro. Entonces, a medida que lo vas haciendo, vas aprendiendo cómo se hace. Y yo creo que hacer una lista de adjetivos, no sabría cuál decirte, pero te diría uno te diría una palabra fundamental aquí sería desvincularte de que lo que estás haciendo es algo. O sea, sentir una desconfianza monstruosa con lo que haces. Y estar continuamente en esta idea de que lo que haces no es nada. Y en esa sensación de ruina, porque es una ruina, estás constantemente construyendo una ruina, porque no dejas de hacer, pero con la convicción de que fracasa, pero fracasa mejor, como nos recomienda Beckett, ¿no? Entonces, y luego ya lo otro es coyuntural. Si hay una trama de galerías es más fácil que accedas a una galería. Ahora hay muchas galerías, pero es que también hay muchos artistas, pero es que también hay muchas ayudas y las escuelas funcionan mejor. No lo sé. En ese momento, en mi caso, era todo urgente. Entonces me tenía que ganar la vida de camarero o trabajé también de guardia de seguridad. Cada uno tiene su biografía, ¿no? Pero la urgencia de contar era lo más importante. Y a la medida, esa urgencia estaba a la medida del aprendizaje de cómo contarlo y luego de la convicción y de la desconfianza monstruosa con lo contado para seguir, porque como no hay un momento de satisfacción. Y la primera pregunta era referente al... Sí, a la destrucción de tu obra. Bueno, eso fue una crisis.
pero una crisis es buena. Eso fue una crisis a una edad, bueno, yo pinté muchos cuadros porque me tenía que quitar las ganas también. A veces pintábamos, en esa época, pintábamos porque había que quitarse las ganas. Un día pintábamos a brochazos, otro día con los dedos. O sea, había que ver qué era el abanico de posibilidades expresivas que implicaba estar de pie, mojándote de porquería para configurar una imagen, ¿no? Entonces, te das cuenta, tienes que cortar con eso porque si no te acaba matando. Me fui a la India. Me fui a la India y bueno, la India lo que pasa es que todo es de otra manera, es otro mundo. Entonces, a la vuelta vi el desastre que había en los estudios. Tenía 2 estudios en ese momento y tuve que hacer desaparecer todo eso, ¿no? Pero bueno, quedaron cuadros que gente compró que están en casas. Hay una obra mía esa destrucción, ¿no? Que es una obra formativa, de formación. Una obra de formación, así sería, ¿no? No es una obra con la contundencia con la conciencia de ser obra. Luego empezó todo otra vez. Pero claro, como empecé a exponer muy joven, con 19 años, pues a los 26 estaba... Además en esa época había como un boom, eran los años 80, había mucho lío, había mucha alegría. Entonces, bueno, todo había que cortarlo, si no acabaría aplastado por ello, ¿no? Entonces tuve que coger la radial y me fui a la India. Y a la vuelta, bueno, cuando vuelves de la India a esa edad, viene el mareado. Sí, porque allí está el vacío, ¿no? Entonces la nada. Y tú vas cargado de tu cultura y de tus imágenes y de los libros y de todo el peso enorme de ser europeo, ¿no? Que pesa mucho, es una barbaridad lo que pesa, y hay que vaciarlo, hay que tirar de la cadena. Bueno, tienes una pregunta. O sea, has dicho que cuando te fuiste a la India cambió como tu perspectiva, o sea, la manera de ver las cosas, quemaste tus obras. Entonces, o sea, ¿cómo cambió lo que querías decir antes y después? O sea, ¿qué contabas antes de ese viaje a la India y cómo cambió a lo que cuentas ahora o lo que contaste después? O sea, ¿qué querías transmitir antes o qué transmitías antes y qué diferencia hay con lo que haces ahora? Bueno, supongo que seguiría en la misma mentira. Lo que pasa es que le tenía que dar una forma más convincente y tenía que encontrar, bueno, lo que nos pasa a todos, algo que nunca acaba de darse, encontrar la manera adecuada de decir lo que piensas que tienes que decir, porque también es una quimera que yo tenga cosas que decir, es una fantasía. ¿Por qué te voy a tener cosas que decir yo o tú? ¿Por qué no nos callamos, no? Pero no nos callamos, este es el problema. Pensamos que falta algo. Te levantas por la mañana y sigues pensando que al mundo le falta una imagen y se la vas a restituir tú. Bueno, la obra antes de la India era una obra, digamos, de formación, como te he dicho antes, y uno, bueno, se satura de eso y hace un corte. Me pareció que lo mejor era alargarse muy lejos a un sitio donde no entiendes nada. Entonces, bueno, eres devuelto con la cabeza totalmente vacía, y de hecho el hecho de acabar con lo anterior y empezar con lo elemental, que es lo elemental es un trozo de carbón y un trozo de papel, y a partir de ahí darse la posibilidad, no garantizarse que se la va a dar la posibilidad, de que aparezca todo muy imaginario, y muy lentamente fue apareciendo. Entonces, ese corte no sé si responde a tu pregunta, pero lo que quería decir antes y lo que quería decir después es simplemente la misma nada que ahora mismo, pero tuve que cortar para no ser aplastado por esa situación en la que, por edad, por mala formación, porque antes hablé de que soy autodidacta, o sea que mi maestro es un ignorante. Entonces, ese paso es así. Si vas a las escuelas de Bellas Artes, bueno, pues te preparan para pensar, ¿no? Yo me lo tuve que ir inventando un poco, pero bueno, el resultado más o menos no ha sido desastroso, pero si tengo que elegir, prefiero formarme, ¿no? Entonces es fundamental, pero formarte es como persona. Imagínate, te pones a pintar, pero ni siquiera eres persona, ¿qué vas a contar? ¿Qué has vivido, ¿no? ¿Qué es lo que te duele? Porque si tienes que contar algo es porque algo te duele. Tienes que encontrar la herida, y por esa herida se escapa el ser, las imágenes, ¿no? Bueno, esto es una pregunta, Dani, porque además, como ahora mismo esta brillantísima entrevista es la última entrevista de este primer ciclo, quería preguntarte, Dani, muy brevemente, en titulares, tu experiencia de estas 4 sesiones, que empezaron este lunes, terminan hoy,
y saber tus impresiones. Bueno, me parece que ha sido una experiencia muy buena para mí personalmente, a pesar de conocer a todos los entrevistados bastante, he aprendido muchas cosas nuevas con ellos. Cuando uno está en esta situación de diálogo de este tipo, aparecen cosas que no aparecieron antes. Y estoy muy satisfecho, pienso que todo el mundo que va a mirar los videos de esas entrevistas va a aprender algo. Y mi intención es, como dije en un principio, la idea de explicar qué es el mundo del arte, que empieza con el artista y termina con todos esos cientos de miles de personas que trabajan, desde electricistas a carpinteros, instaladores, guardas en los museos. O sea, hay todo, transportistas, hay toda una industria que se mueve, pero todo empieza con gente como Bernardí. Y voy a terminarte con algo que dijo Paul Klee y que tiene que ver con los dibujos y que es, digamos, el principio, como tú dijiste, un papel y un carbón. Paul Klee dijo que un dibujo es una línea que se va de paseo. Y eso me parece una belleza. Y eso también indica el principio de esta gran industria que es el arte, pero que si tú miras dónde empieza esa línea empieza con gente como Bernardí, que tiene algo que decir y que lo quiere decir y que lo dice, te guste o no te guste. Nada más. Muchas gracias. Gracias a ustedes.